Bienvenidas y bienvenidos una vez más a el podcast Mujer Mamá, el espacio donde vamos a desmitificar la maternidad y a conocer herramientas útiles para trabajar todo aquello que no nos atrevemos a comentar. El día de hoy me acompaña Sole Ruiz, del espacio Un Cerebro Feliz. Ella es una psicóloga especializada en terapia cognitivo-conductual y concretamente en EMDR. Soledad, ¿qué es el EMDR? El MDR es una desensibilización. Te permite en un futuro recordar sin dolor. Recordar sin dolor. Podríamos decir que es muy adecuado, sobre todo para traumas que se han quedado en el inconsciente. Sí, de hecho el MDR es bastante efectivo. No sé si te lo mencioné. Se ha comprobado su efectividad con veteranos de guerra, también con personas víctimas de violencia física o sexual. Todos hemos sufrido en algún momento algo traumático, porque el trauma no está alejado de nuestra existencia. Un trauma es un evento que sucedió de forma improvisa o muy rápida y no tuvimos ni el tiempo ni los recursos mentales para poder sobrellevar toda la carga emocional que se produjo en ese momento. Ok, Soledad, aquí estamos comprendiendo un concepto muy interesante. El trauma podría ser también algo pequeño que simplemente te desestabilizó porque no estabas preparado para afrontarlo. Tiene una carga emocional. El trauma tiene que tener una carga emocional alta que supere tu posibilidad y tus recursos en ese momento. Por ejemplo, un abuso sexual. En un abuso sexual, una persona, niño, mujer, hombre, indiferentemente de la edad que tenga, va a experimentar diversidad de emociones, entre las cuales van a estar culpa, miedo, rabia, tristeza, humillación, van a experimentar diversas emociones Al mismo y tiempo. al mismo tiempo y en forma intensa. Y cerebralmente no estamos diseñados como para procesarlo así con tanta facilidad cuando algo es muy abrupto. ¿Qué sucede? Esa información se queda trabada emocionalmente. La persona puede ser que no demuestre ninguna emoción porque es probable incluso que ocurra una disociación, es decir, que la persona como mecanismo de defensa inconsciente, y a todos nos puede pasar esto, nos desconectamos de ese momento tan duro y lo bloqueamos. Hay gente que dice, ni siquiera me acuerdo o lo olvidó. Y ocurre que después de un tiempo, cuando el cerebro efectivamente empieza a querer procesar esto, la persona puede dar signos de estrés postraumático. Ok, entramos aquí con otro concepto muy interesante, estrés postraumático. Vamos a dejar claro, ¿cuándo puedo decir o sospechar que tengo estrés postraumático? Por ejemplo, si estás teniendo muchas pesadillas, por ejemplo, no recuerdo qué soñé, pero siempre estoy gritando en el sueño, o siempre estoy con miedo, estoy con rabia, ¿no? O por ejemplo, siempre me persiguen en el sueño, se repite eso, o se repite el abuso que viví. En forma directa, lo vuelvo a vivir en el sueño. También puede pasar despierto que tengas flashbacks, es decir, que recuerdes partes de ese evento, las más molestosas y perturbadoras, siempre son flashbacks perturbadores. Entonces, podríamos decir, Soledad, que la terapia MDR nos ayuda a hacer despiertos todo esto que no podemos hacer dormidos. Sí, ayuda mucho. Y algo que me faltó mencionarte es el estado de ánimo, cómo se ve afectado, ¿no? La persona puede sentirse o muy irritable o muy triste. Pensamientos fatalistas, pensamientos desesperanzadores, continuos. Entonces, eso es importante también mencionar como síntoma. Y volviendo a la pregunta, sí, el MDR ayuda muchísimo porque ahí viene la otra diferencia, el rol del terapeuta. Nos mencionó en algún momento un gran maestro de MDR que tuve yo. El terapeuta de MDR tiene que tener unas orejas grandes, unos ojos grandes, pero tiene que tener una boca pequeña. El terapeuta de MDR habla muy poco y lo que habla es siguiendo el protocolo específico de EMDR, donde simplemente está asistiendo, acompañando y ayudando en determinados momentos de ese reprocesamiento. Cuando la persona, por ejemplo, sufre un bloqueo, el terapeuta puede coger el hilito de nuevo para ayudar a desenredar. Pero en el EMDR, el paciente habla poco y el terapeuta habla aún menos que el paciente. Correcto, entonces recapitulando, podemos decir que el MDR nos permite reprocesar esas emociones que quizá ni siquiera percibimos conscientemente, pero que están allí, trabadas en nuestro cerebro, como tú dijiste. El terapeuta lo hace de una forma diferente a las otras terapias, pero sobre todo observa y permite que tú lo hagas en un estado despierto. Soledad, la gran pregunta, ¿cómo? Bien, si decíamos que en el sueño ocurre la estimulación bilateral gracias a este movimiento de ojos y en forma natural, en el MDR lo hacemos en forma consciente, despierta y voluntaria.
estimulamos bilateralmente el cerebro para que la información pase de hemisferio a hemisferio. Puede ser mediante movimientos oculares de izquierda a derecha, también por estimulación táctil Sí, a un ritmo específico y a una cantidad específica de estimulaciones. Y también la estimulación auditiva, que es con sonidos. Cuando trabajamos en terapia online, que es la que yo manejo, también depende de cómo se sienta cómodo el paciente, qué es lo que fluya mejor y también lo que tú veas como terapeuta de qué está funcionando también mejor con esa persona. qué interesante. Definitivamente el MDR nos acorta el camino, nos permite reubicar la emoción en su sitio, sobre todo sin que haya un momento en el que se quede trabada. Esto es lo que entiendo, ¿no? En tu experiencia, Soledad, ¿cómo está funcionando el MDR en tus pacientes? Bueno, he tenido experiencias bastante positivas con pacientes que han presentado TEP, justamente trastorno de estrés postraumático, trastorno de ansiedad, pacientes que han vivido situaciones traumáticas una vez en forma aislada o incluso repetidamente o a lo largo de toda la vida. Y ha sido bastante eficaz. Algo que es bastante ventajoso del MDR es que el MDR toma mucho menos tiempo que una terapia cognitivo-conductual. Y el MDR ayuda a que toda esa vivencia, toda esa carga emocional aparezca, se viva, se sienta, pero asimismo, al igual que un duelo que se vive, se siente y duele, va yéndose ese dolor, eventualmente se va desensibilizando, eventualmente avanza el tiempo y avanza la terapia y ocurre lo que ocurre en forma natural en el cerebro. El curso de la información es, se impacta emocionalmente y tiene que producirse esa emoción para que luego ocurra el aprendizaje de la vida. En este caso, ocurren muchísimos aprendizajes valiosísimos, como por ejemplo el aprendizaje de, en vez de culparme por esto, ¿no? Que a veces nos culpamos por aquellos traumas. Ajá. El aprendizaje de ser más compasivo conmigo mismo o ser más compasivo con otros cuando veo que tienen actos que no entiendo. O también el aprendizaje de que yo también me puedo autoconsolar, el aprendizaje de esto demuestra que yo soy alguien fuerte, realmente he sido muy fuerte, soy muy valioso. Otra diferencia importantísima del MDR con la terapia cognitivo-conductual es que en la terapia cognitivo-conductual eventualmente se producen juicios de valor porque estamos analizando aquellas cogniciones, ¿no? Y podemos decir, bueno, ¿qué tan funcional es esto, ¿no? Sentirnos así o qué tan funcional es esta respuesta que estás teniendo en tu conducta. Pero en cambio en el MDR aceptamos todo, sí, es Aceptamos. decir, en el espacio terapéutico aceptamos todo sin un juicio. De acuerdo, pero esto es lo que te iba a decir. Me asusta un poco porque si hablamos de revivir y de que la emoción siga su curso, me tiene que volver a doler en terapia. Pero Ujú. esto también puede asustarnos. Ojo, hablamos de algo muy atractivo que es menos tiempo, pero también algo muy imponente, que es volver a sentir ese dolor. Se producen bloqueos. ¿Qué le dirías a las personas que les da miedo escuchar esto? Primero es importante comprender algo. Tenemos miedo a la emoción. Culturalmente nos enseñan a tener miedo a la tristeza, miedo a la rabia, miedo al enojo, miedo a cualquier emoción incómoda. Nos enseñan a tener miedo. Esto es bien importante porque en el MDR primero también aprendemos eso, aprendemos que las emociones son mensajeras y son nuestras. ¿Qué quiere decir esto? No es algo ajeno. La rabia que siento no es ajena a mí, no me va a hacer daño. El temor que siento o el pánico que siento no me va a hacer daño. Aprendo incluso también en el MDR ejercicios de autorregulación. También los aprendo. Y también aprendo con mi terapeuta que puedo yo ser un sostén para mí mismo. Aprendo que puedo pedir ayuda y que estoy acompañado. Y ninguna de estas emociones me va a matar. Ahora, si hablamos de un paciente, y esto es muy importante, que está con tendencia suicida, Ujú. ese paciente necesita medicación psiquiátrica para hacer un MDR, porque esa es otro protocolo, es un paciente que necesita un colchón emocional. De acuerdo, esto es un matiz muy importante, Sole, ¿no? Si bien el MDR puede ser muy efectivo y requerir menos tiempo, también puede ser muy doloroso porque nos va a hacer transitar todas estas emociones incómodas. Entonces, puede ser indicado también para personas en este punto, ¿no? Con tendencias suicidas, pero con el soporte adecuado y el colchón adecuado, como el apoyo de antidepresivos que ya los recetaría un psiquiatra.
Sí, y te quiero contar una cosita que Claro. a mí me ha parecido muy lindo en terapia y que yo les he dicho a algunas pacientes, yo sé que te duele ahorita, pero te prometo que luego de esto no te va a doler igual. Es más, eventualmente ya no te va a doler. Y cuando han terminado el proceso dicen, es verdad, ya no me duele. Esa es una Nunca promesa muy creí. interesante. Quien hace todo el trabajo es el propio cerebro. Por eso te decía, se basa en esa capacidad cerebral que todos tenemos. Es la razón por la cual no te acuerdas cuando te caíste, cuando empezaste a caminar. No es importante eso. Menos Pero mal. aprendiste que podías pararte, que podías volver a Sí. hacerlo y que si te lastimabas llorabas y no pasaba nada. En este espacio, Mujer Mamá, hemos hablado mucho hasta ahora de hacernos las preguntas adecuadas, de quitarnos expectativas falsas, de ser una mamá real y de afrontar este momento de nuestras vidas desde la realidad y desde el amor propio más real. He querido hablar el día de hoy contigo de esta terapia tan interesante precisamente por eso. No quiero cerrar este espacio sin que tú nos ayudes a perfilar cuál sería o cómo se ve, cómo es la mujer que puede estar psicológicamente preparada y madura para afrontar la maternidad. Ok, me llama mucho la atención que dices esto de afrontar, lo Sí, aplaudo y lo celebro, porque gracias. creo que hay que desmitificar el hecho de que todas venimos listas, como diseñadas, prediseñadas psicológicamente y físicamente para la maternidad. No es así, hay mujeres que no pueden dar delantal. Por ejemplo, Por ejemplo, también hay cerebros que no lo tienen tan sencillo, que no producen aquellas sustancias cerebrales que están relacionadas con el bienestar, con el amor, como la oxitocina o la serotonina, por igual. Existen claro. desbalances hormonales que también hacen que la maternidad no sea igual. Entonces sí es afrontarla, porque lo afrontas desde tu particularidad, desde tu individualidad y desde tu historia. Puede ser que tú misma veas que tu historia no te tiene lista del todo. Cuando uno se siente listo, ¿cómo te sientes tú cuando vas a dar un examen y dices estoy lista? Qué ¿Cuál buena es cuál pregunta. es la señal de que estás lista si vas a dar un examen? Ay, bueno, yo sé que tiendo mucho al nerviosismo, pero creo que sí siento una liberación o una paz de que yo he dado lo mejor de mí, de que no me queda nada pendiente por resolver. Siento que yo ya lo resolví y ahora será lo que sea, porque yo estudié todo lo que podía estudiar. Quizá eso, ligereza. Exactamente. Hay una sensación de ligereza porque hay también esto de que me dices de yo asimilé y aprendí todo lo que pude aprender, pero también implicó mi esfuerzo, no solo que el maestro se pare y diga toda la materia, sino que yo luego coja dicha información y la asimile dentro de mí. Es lo mismo que hacemos con la vida, no solo que la vida me pase por encima, sino yo también atreverme a reevaluar mi vida y aprender aquello que viví. Existe una evolución, la capacidad de evolucionar. Y eso compromete mucho mi pensamiento, porque si yo estoy pensando que yo soy algo determinado, miraré el mundo desde ese algo y miraré mi futuro desde ese algo y miraré mi maternidad desde ese algo. Y esto me deja una pregunta muy clave en la cabeza, Soledad, y es que si no me siento lista entonces o si tengo esas dudas, o sea, no voy a poner esa inseguridad en otra persona, o sea, si yo todavía no estoy satisfecha, no voy a ser madre a ver si me completo y soy feliz, no. Aplaudo Exacto. también a las personas que, bueno, pues deciden ser madres cuando la vida las sorprende y les toca hacerlo, pero entonces si no estabas lista, es un muy buen momento para buscar la forma de procesar lo que ha pasado en tu vida. Pero para eso que tú me dices, la primera opción, ¿no? La primera opción, aquella que dice, yo decido hacer esto, y la segunda, me sorprendió la vida Sí, y a ahorita veces estoy no te lo esperas. embarazada. Claro, exactamente. Entonces, en la primera opción implica un trabajo de conciencia, en ambas implica un trabajo de conciencia. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de una persona, una mujer que no tiene necesariamente, porque es que no todos tenemos la misma conciencia? Hay muchas personas que vienen a consulta y dicen, a mí me pasó esto, y no tienen ni idea si eso es un trauma o no es un trauma, si eso es un duelo o no es un duelo. Desconocemos mucho esto. No te sientes bien y vas y pides ayuda porque sientes que no lo puedes resolver. Volvemos al término resolver que tú decías, ¿no? El tema Resolver. de dar un examen, pero siento que no estoy resolviendo mi propia vida. Creo que ese es un indicador. Si te coge la maternidad de improviso y te has sentido últimamente que no has podido resolver, sería bueno plantearte la posibilidad de pedir ayuda, que para eso Correcto. están los psicoterapeutas. Los amigos te pueden dar consejos y te pueden escuchar y es completamente válido y es completamente útil y beneficioso y maravilloso el amor y la contención de tu núcleo familiar y de tus amistades. Pero un psicoterapeuta lo que hará es escucharte a ti más allá de cualquier afecto y ayudarte a que tú aprendas de tu propio cerebro y que hagas aquellas cosas necesarias para tratar aquel dolor,
o aquella enfermedad y llamar las cosas por su nombre y también tener un terapeuta que te pueda llenar de esperanza y ayudarte en ese camino. Excelente, Soledad, gracias. Nos dejas llenas de esperanza. Voy a retomar algunas de estas hermosas frases. Poder resolver lo que nos ha pasado y si no somos conscientes, tomar estos síntomas, esta ansiedad, esta inseguridad, esta inquietud que siento, sobre todo si ya soy mamá, es un buen momento para acudir a terapia, porque el terapeuta nos va a escuchar más allá del afecto, nos va a dar las herramientas necesarias para que podamos procesarlo. En este caso, como hemos comentado el día de hoy, con el MDR y desde el sistema límbico y lo más primario que tiene nuestro cerebro. Ha sido muy interesante, Sole. A todos quienes nos escuchan pueden contactar sus servicios de MDR o de psicoterapia a través de Un Cerebro Feliz, se los recomiendo muchísimo. Y gracias por esta hermosa conversación. Gracias por invitarme. Hasta la próxima.